guztioi. 7:04 minutu direlarik hasingo gara gaurko osoko bilkura honekin. Lehendabizi, esan beharra dago gaur 16 baino ez gara izango, bai? Jaioa ez da bertaratuko eta holaxe adierazi digute, beraz horrela agertuko da aktan. Badaukagu lehendabizi azaroaren 29an eta abenduaren 30an izandako plenuen aktak edo akten onarpena. Proposamena luzatzen dugu akta horiek onartze aldera, bai? Aprobación, si procede de las actas, ¿algún comentario, consideración? Bueno, pues las damos por aprobadas, bai. Onartutzat hartuko ditugu orduan biak. Badaukagu, lehendabiziko puntu horretan, bigarrenean, hain zuzen ere, badaukagu Konstrukziones Izoria 2000 behinbeteko onespena aurkezte proposamena luzatzen dugu. Kasu honetan proposatzen delako zehetasun azterketa bat eta kasu honetan bada behinbetikoa. Hau pasatu zen batzorde batetik, lurralde batzorde batetik, hirigintza batzorde batetik hain zuzen ere, orain urtarrilean 21 izandako batzorde horretan, eta hau batez onartu zen, edo proposapena luzatu zen. Hain zuzen ere, hau lehendabizi tratatu zen tokiko gobernu batzorde batean, azaroaren 29an hain zuzen ere, eta hasierako onarpena egin zen, argitaratu zen, eta jende aurreko tarte horretan egonda, eta ez da alegaziorik, ez iradokizunik aurkeztu. Beraz, prozesuari jarraituz, oso kasu honetan batzorde batera eraman genuen, eta proposamen hori ekartzen da ona, ez? Ez dakit komentariorik edo dagoen? Pues ez badago, bozka egingo dugu, guk bai. Alde. A favor. Alde. 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 Emaitza 16 bozka izan dire, guztira aldekoak. 3. puntura pasako gara, kasu honetan, hirigintza arloko batzorde horretan, baita be, 21 izandako batzorde horretan, tratatu zen kontua, eta kasu honetan, hain zuzen ere, ekartzen dena da, zehazte ikerketa, bai, kasu honetan behin betiko proposamena ekartzen da, eta hau da, Amurrion egingo den etxe bizitza berri batzuk, 56 hain zuzen ere, erdian egingo direnak, eta detaile aldaketa egin behar zen, lehendabizi anteproiektua aurkeztu baino lehen, derrigorrean legeak markatzen du, olako aldaketarik eginiz gero, lehenago egin behar dira. Beraz, ekartzen dena da, berrirore, lehendabiziko edo hasierako onarpena izan zen, eta argitaratu zen, eta ez da inolako alegaziorik aurkeztu. Beraz, ekartzen dena da, behin betiko onespena. Texto refundido del estudio de detalle del edificio residencial del URA6 del municipio de Amurrio, promovido, en este caso, por una entidad privada, que se somete a votación y, como decía en euskera, que es una ejecución, una actuación que se prevé para poder presentar con carácter previo este estudio de detalle, esta modificación, para poder presentar el anteproyecto que está ya en borrador para la construcción de 46 viviendas en Amurrio, en el centro de Amurrio en concreto. Como he dicho, se llevó a la comisión y no hubo ninguna voto en contra, fueron todos votos a favor, y también es cierto que en una tramitación previa se sometió a un acuerdo a la Junta de Gobierno local el 26 de julio y ha habido las posteriores publicaciones en diarios y boletines oficiales con carácter previo para su conocimiento y, en su caso, presentación de alegaciones que, por otra parte,
como he dicho antes, en euskera no se ha presentado ninguna. Dentro de la tramitación de este tipo de expedientes, pues bueno, corresponde a este pleno aprobar definitivamente este texto refundido. Cuestión que se somete a votación. Bueno, entiendo que, no sé si hay algún comentario por parte del grupo GUCBAI. No, simplemente decir que nos satisface a GUCBAI que de una vez por todas la situación de esa parcela se resuelva, porque llevábamos años, sobre todo sufriendo los vecinos de las comunidades adyacentes el perjuicio que conllevaba estar en esa situación, y simplemente decir que nos satisface que se construya y que eso revierta. Eskerrik asko. ¿Algún comentario más? Bueno, pues komentariorik ez badago, bozka egingo dugu guk bai. Alde. A favor. Alde. 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 Guztira 16 bozka esan dira eta guztiak aldekoak. Laugarren puntura pasako gara, kasu honetan beste arlo batera pasako gara, administrazio batzarrak, ingurumen, nekazaritza, abeltzaintza eta mendiak. Honetan, ekartzen duguna da, abenduaren 20an, izandako batzorde batean, tratatu zen kontu bat. Aspaldiko kontua da eta forma emoten egon dire arlo teknikoetatik, eta, kasu honetan ekartzen dena da segregazio bat, udal lursail baten segregazioa edo bereizketa, eta, hau batez onartu zen, eta, besterik gabe, ekartzen duguna da, aprobar la segregación de una porción de 501 metros con 48 de terreno que se corresponde a una determinada parcela catastral, según un informe técnico preparado y que se ha ido a lo largo del tiempo, yo creo que se ha ido hablando en diferentes foros, ¿no? Y que en su tramitación no resultaba sencilla. Bueno, ¿alguna consideración sobre esta cuestión? Orduan, bozketa egingo dugu, guk bai. Alde. Por favor. Alde. 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 16 gaude, 16 aldeko botuak izan dira, eta, onartu egiten da batez. Pasako gara, hurrengo puntura, eta beste arlo batera da, eta kasu honetan jendarte ekintzak, eta ekartzen dena da, gizarte zerbitzuen gaineko proposamen bat, hain zuzen ere, Arabako Foru Aldundiaren etxeko laguntza zerbitzua izan ezik, planteatzen dena da gainontzeko zerbitzuetan behin-behinean edo eustea, ez? Tratatu zen batzorde batean, en una comisión informativa de asuntos sociales con fecha 22 de enero, y hay un dictamen favorable, que es el que se trae aquí, fundamentalmente que viene a traer o a reflejar, ¿no?, una situación que se está dando en los últimos meses, que es un tema que se está debatiendo o se está preparando en otros foros, que trae como consecuencia que sea necesario una situación de prórroga temporal en tanto en cuanto se buscan las fórmulas jurídicas que den cabida a futuras decisiones que hubiera que tomar en el tema competencial de ciertos servicios sociales que se vienen prestando de una manera conjunta en algunos casos por la Diputación y por los servicios municipales de Araba, y que concluirán, ¿no?, este acuerdo pretende ser una prórroga de esta situación hasta el 26 de junio de 2020, con la excepcionalidad, como hemos dicho, del servicio de ayuda a domicilio, en los términos que se vienen realizando hasta fecha de hoy. Si hay un turno de intervenciones, si los grupos lo quieren utilizar, guk bai. Este tema es uno de los temas que más nos importa, creo que a todos los grupos que estamos aquí presentes, entre otras cosas porque nuestra población cada vez está más envejecida. Los servicios sociales deben de atender a todo tipo, a toda franja de edad, pero sobre todo la que nos ocupa mayoritariamente es la de la tercera edad. Y en este caso,
nos vemos abocados a que el servicio sea de una calidad inferior, imagino, porque pues una vez más los ayaleses no tenemos los mismos beneficios que ser un gasteiztarra. Aunque por nuestra parte es un orgullo ser ayalés, vemos otra vez un inconveniente porque los servicios no se nos prestan de la misma manera. Esto es un tema recurrente, lo hemos tratado aquí en los plenos de forma habitual y, desde luego, aun sabiendo que es pues, complicado gestionarlo porque el dinero es el que es, desde luego creemos que en este caso nos vemos perjudicados. Eskerrik asko, Partido Popular. Bueno, pues como ya anuncié en la comisión, mi voto va a ser el de la abstención, porque en principio no tenemos otro remedio que la siga prestando la Diputación o no prestarlo, porque ahora mismo en el Ayuntamiento pues no tenemos los recursos ni técnicos, ni económicos, ni jurídicos para poder realizarlo, ¿no? Lo que sí se constata es que al final se aprobó en Vitoria una ley en el año 2016 donde se daban 24 meses para organizar todo este servicio y asegurar bueno, pues esa prestación integral y adecuada de la totalidad del territorio histórico y buscar los mecanismos, ¿no? Como bien ha dicho la alcaldesa, jurídicos, técnicos y económicos para poder prestarlo, y pues se ha incumplido ese plazo y ahora pues no tenemos otro remedio que la Diputación siga prestándolo mientras no tengamos nada nuevo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no puedo votar en contra porque, por supuesto, que el servicio se tiene que seguir cumpliendo, pero sí poner de manifiesto pues la falta de trabajo o la falta de diligencia que ha habido en este caso, ¿no? Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi. Desde nuestro grupo pues, apoyamos que se continúe la prórroga de la prestación de los servicios sociales que actualmente se vienen gestionando, a excepción de los servicios de ayuda a domicilio de la Diputación Foral de Álava, mientras que se termina de concretar aquellas acciones, servicios, prestaciones que aún no han sido desarrolladas, para poder así garantizar un nivel de servicios sociales acorde a las necesidades que actualmente pues, se vienen necesitando. Eskerrik asko, Orain Amurrio. Va a intervenir María José, que está en el área de asuntos sociales, y en una primera intervención va, si es posible, para que intervenga ella. Pues tiene la palabra María José. A ver, la Ley de Servicios Sociales del 12/2008, aprobada, se reconocía una serie de competencias a los ayuntamientos y se reconocía a los servicios sociales como un derecho subjetivo y entraría en vigor a finales de diciembre del 2016. Ya en el pleno de enero del 2016 se abordó esta cuestión y se planteaba quién debía dar el servicio, cuáles y cuántos, y quién y cómo financiar los servicios. En el pleno de enero de 2017 se aprobó que sería de forma provisional durante el periodo transitorio de 24 meses. Pues bien, hoy se trae a este pleno la ratificación de una nueva prórroga de 18 meses más hasta junio de 2020. Orain Amurrio reivindica que los servicios sociales tienen que estar articulados desde la administración más cercana a la ciudadanía, que no es otro que el ayuntamiento o municipio, y esto con el fin de garantizar su carácter de recurso de proximidad y, por tanto, que se gestione, articule, diseñe y evalúe en el propio municipio. Perfecto. Eskerrik asko. EH Bildu. Bai. Orain arte esan dagoaren hildo beretik, ez? Egoera, errepikatzen den egoera batean gaude. 2016an eskatu zen atzerapena, denbora behar zelako gauzak behar bezala lantzeko eta erantzun egoki emateko. 2 urte hauetan ikusi dugu, ez dela agindutako lan ura egin eta berriro gaude, egoera berean beste urte terdiko atzerapena, luzapena eskatzen da, eta honek darama kontu hau guztia 2008ko erdialdera arte, ez? Eta ez dugu ulertzen atzerapen honen zergatia, ez? Jarritako aitzakietako bada, hauteskuntea datozela, denbora eman behar zaiela, eta ez omen dela egokia gauzak nahaztea. Baina gure ustez, benetako arrazoia beste bata, aurrekoek ere aipatu dutena, behar bezala ez dela lan egin, eta ez zaiola erantzun behar bezala, ez?
Eta gure aldetik Bilduk, gu egon garen foroetan eta aukera izan dugun guztietan eta gure lana aportatu dugu, gure ekarpena egin dugu eta saiatu gara proposamen sendo eta egoki bat jartzen mai gainean, ez? Eta lan hori aitortu dute, besteak beste, Eudel Kontradoreko zerbitzu juridiko. Ez da guk geure burua jartzen dugun medaila, baizik eta beste batzuk ere aitortzen diguten merita, nolabait esatearren. Baina bari hori, honen ardura dukan AJ-rentzat 2 urte ez dira nahiko, ez? Beste urte bat eta erdi behar dute lan hau egiteko. Eta guri iruditzen zaigu onartezina, 3 urte terdiko atzerapen metatu hau, onartezina besteok Bilduk egindako lana aintzat sartzea, eta onartezina EJ-ren ageriko ezgaitasuna, hain garrantzitu hain kontu honi bezalako erantzuna eta tratamendu emateko. Baina, hau guztia esan da, errealitatearekin egiten dugu topo, eta alde batetik ezin dugu onartu egiten duguten proposamen hau, baina beste aldetik, eta ezin dugu ontzat eman gauzak egiteko modu hau, baina beste batetik, ezin dugu arriskoan jarri herritar eman beharreko zerbitzuak, ez? Eta ezetza aterako balitz eta kontua blokeatu balitz, ikusiko genuke, honen guztiaren ondorioak herritarrek jasango lituzketela. Orduan, batzordean egin genuen modu berean, abstentziora joko dugu, baina baita abstentzio behartua, guri ustez gauzak behar bezala ez dilako egin. Eta horregatik amaitzeko, eskatu behar dugu EJ-re pila jartzeko, astindu eman dezaela kontu honi, eta erantzun egokia eta askarra eman dezaela gai honi. Bueno, nik esango nuke askotan oso zaila egiten zaidala frenoa jartzea, eta benetan pentsatzen dudana ez botatzea, ez? Eta gaur ez dut botako pentsatzen dudan guztia, olako foroetan egon naizelako, ez? Nik izango nuke guztion errua izan dela, udalen errua izan dela. Bai, ze batetik, eta hori batzordena aipatu nuen, ez genuen Aldundiaren tutelajea, jakiteko gure zerbitzuak nola egin behar ditugun, bai? Eta tutelaje horretatik kanpo gabiltze udalok, eta udaletan dauden alderdiak. Eta alderdi horiek eseri dira askotan hitz egitera. Ilean behin, hain zuzen ere, Gasteizen. Eta horraino esango dut. Baina leporatzea, errua, beste bati, hor egon gabe, oso zaila egiten zait. Ni egon naiz, eta bakit oso ondo zer gertatu den. Eta zergatik luzatu den hau guztia. Orduan, esan dezagun, errua, akaso, guztiona izan dela, baina ez esan, besteek baino erru gehiago daukala. Hori onartezina delako. Nik edozein kasutan, eta sufritu dudalako, esan beharra dago, azken finean, eta hori nik uste dute atera behar dugun ondorioa dela, kalitatezko zerbitzuak ematen direla, eta ez soilik adintzuekin. Gizarte zerbitzuak haratago joaten dira. Gizarte osoari zabaltzen diren zerbitzuak. Beraz, kontuan dizibili behar dugu, eta gainera hor atzean dagoena da, legeak markatzen duen, 2008ko legeak markatzen duen eskubide subjektiboa. Eta hori bermatu behar dugu. Eta hor legean markatzen da oso ondo nori dagokio. Dagokigu neurri batean udaloi eta beste neurri batean Aldundiari. Eta bakoitzak badu bere esparrua. Zer gertatzen da? Orain arte modu batean funtzionatu dugula, baina legeak dio hori aldatu beharra dagola. Bakoitzari ematen diolako bere esparrua, jokatzeko esparrua. Beraz, ez da hain erraza. Nola aldatu gauzak, eskubide hori beharmatuz eta zer apurtu gabe. Eta kalitatezko zerbitzuak eskainiz. Ez da batere erraza. Horregatik, eta hori da zailena, formula juridikoa bilatu behar dira. Eta formula juridikoa horietan askotan politikariok ez dugu zer egiten. Ze ez da gokigu guri arlo juridikoak bilatzea. Eta askotan sartzen gara joku horretan, ustetan, abokatuek edo juristek baino gehiago daki gura. Eta hori egia esan ez da horrela. Orduan, horretarako denbora behar da. Baina,
Kontua kontu. Nik ez dut momentu honetan erabaki bat hartu beharra zegoela. Eta azaroan, Eudeleko territorialan izandakoan hartu zen erabaki hori, ez? Eskatzea aldundiari, alba zuen jarraitzeko modu honekin formula hori bilatu arte. Eta zer egin da? Kontratatu da, aparteko zerbitzu juridiko bat, orain dagokiguna, hau da, eguneko zentroen egoera eta etxebizitza komunitarioen egoera aztertzeko eta legeak markatzen duenetatik atera gabe, orain daukagunaren antzeko zerbait mantentzeko. Ze hori da benetako kalitatezko zerbitzuak. Eta batzorden esan genuen, Araba oso anitza da. Eta zer gerta daiteken, esate baterako kasu batzuetan eguneko zentrorik gabe, herri txikietan, demagun hor goiko mendian edo goi mendian esaten den horretan edo txiki-txikiak diren horietan, holako zerbitzurik gabe. Adintzuak ziurenik edo bakarri biziko dire, edo bestela ere eramango dituztela ziurenik kasu batzuetan Gasteizera, zerbitzua diren tokietara. Eta horrek sortuko luke despoblamentu bat, gehiago, ez? Orduan, mantendu beharra dago, kalitatezko zerbitzu horiek, baina formula on batekin, ez? Eta askotan ez da, nahi duguna, baizik eta egin aldena, eta beti ere lotzen bada formula egoki batekin. Baina inori errurik bota gabe. Nik uste dut guztiok neurri batean izan garelako errudunak. Zera, bigarren buelta bat? No he hecho nada más que escuchar la palabra culpa. Aquí no se trata de culpabilizar a nadie, se trata de hacer las cosas entre todos. Por desgracia, en nuestro caso, como Good Bike, de todos he sabido que, aunque hay una representación a nivel de independientes en Eudel, nosotros particularmente no estamos allí. También he reconocido que no solamente se ofrece a la tercera edad los servicios sociales, se ofrece a toda la sociedad, pero el núcleo poblacional más importante, desde luego, es la tercera edad. Las fórmulas jurídicas en las que los políticos no nos podemos mover o no nos podemos meter, pues es que entonces ¿para qué estamos los políticos? Evidentemente todos debemos respetar la ley, pero los políticos estamos aquí para intentar solucionar los problemas de los ciudadanos. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y luego, teniendo en cuenta el principio de solidaridad con los pueblos más pequeños, a veces se me escapa porque si Ayara es el núcleo poblacional de 40.000 habitantes más importante después de Gasteiz, a veces nos vemos en unas situaciones un poco rocambolescas. Vuelvo a insistir y vuelvo a reivindicar que Ayara se merece algo mejor. Alderdi Popularra. Sí, yo también entiendo que no es fácil cambiar las cosas, pero no hemos sido nosotros quienes hemos dicho, como se dijo en un Consejo de Diputados, el cual en ese Consejo de Diputados solamente hay de un partido político de fecha 26 de diciembre, que se comprometían a que en el plazo de 24 meses se iba a elaborar un mapa que propondría los recursos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la efectiva prestación de todos los servicios sociales. Eso es lo que se comprometió en ese Consejo de Diputados, insisto, del 2016. Y ellos mismos se daban el plazo de 24 meses. Entiendo que habría también informes, estudios o contactos para determinar que esto se podría hacer en 24 meses. El tema de que hay unas elecciones de por medio, se van a hacer unas elecciones después ampliamente de haber pasado esos 24 meses, con lo cual no sé si culpa o responsabilidad, pero desde luego quienes no han cumplido está muy claro. Eskerrik asko, Partido Socialista, Orain Amurrio. Sí, te oía atentamente, Josune, y me daba la sensación volviendo al tema de las competencias y la financiación, cuando tu partido exige el cumplimiento de las leyes orgánicas del Estatuto al Gobierno central
y quejándose de que después de no sé cuántos años, pues una ley orgánica no está transferida y no tiene la financiación suficiente para que Euskadi tenga capacidad de intervención en las 35 transferencias pendientes. Quiero decir, pero esa reclamación legal de cumplimiento es vulnerada sistemáticamente por los distintos gobiernos de España. Cuando lo trasladamos a otros ámbitos y donde gobernamos, la ley es del 2008, donde, aparte del derecho subjetivo a la Carta de los Derechos Sociales, se da un plazo suficiente de 8 años para que esté en vigor en el 2016. Es decir, no es que en el 2016 se pidiese una prórroga, no es que ya ha habido 8 años para que todos los estudios, la memoria, quién, cómo, cuándo, de qué manera se pueda articular que las competencias de otros entes más pequeños, en este caso los ayuntamientos y municipios, tengan bueno, pues esas competencias y la capacidad financiera para poder llevarlas a cabo. Es entonces cuando se da en el pleno de enero del 2017 precisamente que no habéis sido capaces de hacerlo y pedís una prórroga hasta el 2018. Se entendía que en esa prórroga, por los mismos problemas que ahora han salido en este pleno, pues se necesitaba para ajustar lo que es bueno, pues todo lo que ya ha salido aquí. Por lo tanto, ha habido un nuevo fracaso de quien gobierna en las diputaciones para que no solo en el periodo establecido en esa ley orgánica, sino que ha habido una prórroga y ahora lo que se nos vuelve a pedir es que hay otra prórroga de 18 meses, con lo cual la pregunta es ¿hasta cuándo va a haber prórrogas? Es decir, porque al final los partidos hay una prórroga, hay unos penaltis y hay que decidirlo. Por lo tanto, se nos está pidiendo una vez más que esperemos en base a no sé cuántos problemas. Puede haber soluciones en el ámbito, yo no sé por qué se ponen 20.000 habitantes. Sabiendo la realidad de Álava, no hay ningún municipio de más de 20.000 habitantes, es decir, solo está Vitoria y el resto pues está Llodio, Amurrio y las distintas comarcas. Debe ser una obra de ingeniería difícil de hacer por pues lo que aquí se está argumentando, ¿no? Entonces lo que se hace es una patada a seguir. Es decir, pues el resto, el tutelaje que ejerce la Diputación en esas competencias y la capacidad financiera, porque lo que hace es eludir la responsabilidad de que eso se hubiese ya establecido. Uno entiende que en determinados territorios, por su dispersión, por el número de habitantes, pues que no tengan la capacidad de gestionar los servicios sociales y que, bueno, pues la Diputación pueda prestar esos servicios. Bueno, pues entra la lógica, pero en municipios como Llodio y Amurrio, de forma individual o de forma agrupada, que son 40.000 habitantes en toda Ayala, no se haya buscado una solución, lo que quiere decir es que no hay una voluntad política de realizar esas transferencias, esas competencias. Se puede justificar, y lo dice la propia ley, que hay que agrupar, que hay vías para poder hacerlo, todas las que se quieran, pero lo que no podemos decir luego es que estamos en entes locales donde no se le da la financiación suficiente pues para que esas competencias de proximidad, lo más cercano a la población, a la ciudadanía, políticas de proximidad, etcétera, pues puedan ser efectivas. Y claro, al final dicen, no tengo los medios, pues que me lo preste otro ente superior. Es que por esa correlación de fuerzas podemos decir que otro ente superior es el Gobierno vasco, otro ente superior es el Estado español, otro ente es la Unión Europea y pues que lo dirijan todos desde Bruselas. Quiere decir que por esa tesis pues podemos estar delegando en centros neurálgicos muy importantes que deciden por todos, cuando precisamente nosotros lo que tenemos que defender es que sea en nuestros sitios más cercanos, en nuestras competencias, los que podamos prestar los servicios de forma adecuada. Todo el mundo sabe que se tarda mucho en decidir cuáles son las prestaciones, que se tarda mucho en hacer efectivos esas necesidades, de cubrir esas necesidades, que al final vienen al ayuntamiento que gestiona una parte, pero que luego tiene que intervenir la Diputación, lo tiene que aprobar los técnicos de la Diputación, y por lo tanto los plazos de gente muy necesitada
pues se dilatan y la sensación de la ciudadanía es que está lejos, que tiene que viajar y que las soluciones tardan y por lo tanto no se le exige, no se presta con la debida premura a las necesidades que en cada momento surgen. Bueno, en su día recordamos la votación que hubo y bueno, pues salvo el PNV, el PSOE y el PP que votaron a favor de esa prórroga, lo cual lo lógico es que cuando te piden otra prórroga pues haya una reflexión diciendo, bueno, pues de prórroga en prórroga hasta la derrota final, pues resulta que hay alguna organización que votó en contra en su día de la prórroga y ahora que hay más prórroga pues resulta que se abstiene. Nadie está diciendo que esos servicios no se tengan que prestar, incluso aumentar, pero evidentemente si no hay una exigencia en los ayuntamientos de querer, una voluntad política de querer eso, pues la Diputación se siente cómoda y dice, bueno, pues sigamos como hasta ahora, porque, bueno, todos ellos lo apoyan, los 50 ayuntamientos dicen que, bueno, pues esto es lo que hay, lo acepto y, bueno, pues nada, pues sigamos así, podemos seguir eternamente. No hay ninguna seguridad de que esto se va a transferir en las debidas condiciones, por lo tanto no podemos estar de acuerdo de estar continuamente prorrogando aspectos porque lo que dice en definitiva es que un fracaso de quien lo tiene que gestionar, pues dando motivos o justificaciones que de ingeniería jurídica, cuando nosotros eso pues no lo vemos, porque han pasado muchísimo tiempo para que se hubiese hecho efectivo desde el 2008. Eskerrik asko, EH Bildu. Bai. Ez dakit guk esandakoarengatik aipatu duzun hori, baina guri dagoenez behintzat, pentsatzen duzun guztia bota dezake, ez da guk esandakoari referentzia egiten zenion, baina arazorik entzuteko, esateko daukazun guztia. Ez dakit gutaz ari zinen, baina EH Bildu parte hartu du foroetan, egin du bere ekarpena, eta lehen esan dudan bezala, aitortu izan da, prozesu horretan egon diren eragileek, aitortua, ez? Eta, jare, esaten duguna da, erantzukizuna ardura politiko duenarena dela, konpromiso hartzen duenarena. Eta konpromiso hartzen bada, eta berbezala betetzen ez bada, ezin da esan, ardura guztiona da, ardura da, konpromiso hartu duenarena. 2 urtetan lan hau amaitzeko, konpromiso hartu zuenarena. Eta gero, bueno, kritika bez da gustoko izango. Ezin da, pues bai, kritikatu alda, eta balorazio bat egin dela, eta egin behar da gainera. Eman diren urratz guztiena, eta gure valorazioa hori da, 2 urte nahikoa izan direla, guk behintzat saiatu garela ekarpena, eta egin du ekarpen sendoa, eta emaitza da, beste, azken 3 terdi metatu izango ditugula atzerapena. Beste gara. Eskerrik asko. Ez naz asko lusatuko, baina kepa uste dute formula hori, 20.000 biztaldeko formula hori dela, ez de esatearren Gasteiz y lo rural. Ez da, bueno, pues Gasteiz eta el resto. Eta el resto horretan identifikatzeko jartzen da menos de 20.000. Nik uste dut formula horti doala, bakarrik ez du ezer bilatzen, adostu zen formula bat, ez esateko los urbanos y los rurales, esentzu batean, ulertuta. Baina, bueno, gehiegi sartu gabe nik uste dut, dan esan da, hola, ez? Importantena, kalitateaz galtzea, eta, bueno, hor ardura dugun guztiok, ardura ez da soilik aldundiarena, nik uste dut aldundia, eta ez naz jarriko bere paperean, baina gustora pasako ligukela gure egin beharrak, ez? Eta berak bakarrik egin beharrekoa. Funtzean, ulertuta ala ez, baina favore bat egiten ari da. Soilik guk egiten badugu, egin behar duguna, lehen da bizi, desmontatzen dugu dagoen sistema guztia, eta ziurenik orain, abote pronto horrela esan da, ez genuke bermatuko kalitatezko zerbitzu bat. Hau dator aspaldidanik, ez? Eta bertan, kasu honetan, foro honetan gauden alkateok, independentea daude, esate baterako zuen taldekoak ez dago, eta PP ere ez dago, baina hor adostu zen, ez? Formula hori ondo funtzionatzen, formula horrek ondo funtzionatzen duela, eta berdintzu jarraitu nahi dugula, formula hori izan da.
baina enkaje juridikoa bilatu behar zala, ez? Hori aipatu zen eta aipatu da hemen baino gehiagotan, ez? Bueno, besterik gabe bozka egingo dugu, guk bai. Abstención. Abstención. Favor. Contra. Contra. Abstentzioa. 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 Abstención. Alde. 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 Bueno, guztire emandako botuak 16 izan gara, aldekoak 8, abstentzioak 6 eta kontrakoak 2. Pasako gara hurrengo puntura. Eta kasu honetan badaukagu, beste arlo batera pasako gara, mozioen arlora zuzen ere, 3 ditugu gaur, eta lehendabizikoa da Alderdi Popularrak aurkeztutakoa, eta kasu honetan da autobus geltoki nagusitatik hurbil dauden tokian, bizikletak aparkatzeko toki edo jartzekoa, bai? Horretarako badu hitza, kasu honetan Monse Kanibek, bozeramaileak. Bueno, es innegable y yo creo que todo el mundo estamos muy orgullosos del trabajo que está haciendo desde el Ayuntamiento de Amurrio por el medio ambiente. Dentro de las actuaciones que se han llevado a cabo últimamente, pues ha habido construcción de distintos tramos de carril bici y se ha hecho una apuesta decidida por el transporte público. Este año, la Semana Europea de la Movilidad se celebró bajo el lema Combina y Muévete, y donde decía de los beneficios del uso de los transportes más sostenibles, como el transporte público, la bici o a pie, a fin de conseguir una mayor eficiencia, rapidez, ahorro y sostenibilidad. Sin embargo, todo el mundo aquí sabe que yo cuando me presentan a la firma de muchos documentos, estudios y planes, siempre digo que todo eso está muy bien sobre el papel, pero luego hay que cumplir lo que viene allí. Firmar es muy fácil, luego cumplir es más difícil. El Ayuntamiento de Amurrio se escribió a esa web oficial de la Semana por la Movilidad y, sin embargo, a pesar de estos compromisos o nuestra adhesión a esto, que está bien, ¿no?, pues vemos una estampa frecuentes en las paradas de autobuses, las bicicletas colocadas en las farolas o en los árboles, ¿no? No tenemos un aparcabicis en condiciones. Entiendo que es uno de los lugares prioritarios para colocarlos. Esta circunstancia puede retraer a las personas que van al autobús a acercarse al autobús, y entonces al final pues utilizan más el coche para ir hasta estas paradas. La petición es muy sencilla, a lo mejor demasiado, pero quería darle la importancia que tiene. Que se coloquen aparcabicis en las principales paradas de autobús que hay actualmente o en las futuras. Nada más. Eskerrik asko, alderdien txanda hasiko dugu, eta kasu honetan badu hitza Beatriz Itagerrek. Como comentaba Monse, desde luego si algo nos tenemos que sentir orgullosos en Amurrio es del trabajo que se está haciendo a nivel medioambiental desde hace muchos años, y eso nos llevó a pertenecer a Compact Majors en el 2016, cosa de lo que ya hemos dicho más de una vez que nos sentimos muy orgullosos. En este sentido, y redundando en el tema de la movilidad, y teniendo en cuenta además que Amurrio es un municipio que tenemos 96 metros cuadrados, 96 kilómetros cuadrados, contando las juntas administrativas, y que muchas personas de las juntas administrativas utilizan el servicio de transporte, creemos que es oportuno y necesario que, contando con la moción que aquí estamos tratando ahora, pues demos ese también servicio de aparcamiento de bicicletas anexo pues a las paradas de autobús. Eskerrik asko, Monse. Nuria. Bueno, nosotros vemos positivo el hecho de disponer de aparcabicis cerca de
de las paradas de los autobuses. Es una manera de facilitar a las personas de nuestro municipio, a los vecinos, a que puedan trasladarse hasta esos lugares sin necesidad de utilizar pues ningún otro transporte público, y así pues fomentar pues el uso de la bicicleta como un medio de transporte más ecológico y más sostenible. Eskerrik asko, Orain Amurrio. Sin quitar méritos al trabajo municipal en el tema de medio ambiente, pero bueno, hay muchas cosas todavía que habría mucho de lo que hablar, pero nos vamos a ceñir en concreto a la propuesta, lo que es el contenido de la moción, y después de la intervención de quien la ha presentado solo podemos decir hágase. EH Bildu. Pues hori, pues ados gaudela, ezin dugu kontrakorik izan, ez? Batzordean komentatu genuela. Ez dakigu, zehazki, bus geltokien ondoan, hau da, ez dakigu zenbat ekartzen duen bizikleta joateko geltokiraino gero autobus hartzeko. Igual egin behar da, azterketa sakon bat, ia non kokatu aldiren aparkabiziak, bizikletak aparkatzeko zerak, gainera, okeres banau, biltegan, udal biltegan badaude batzuk kokatu aldirenak. Ados, baina, bueno, ondo etorriko zaigu bizikleta erabiltzen dugun hori. Eskerrik asko, Txarra Molino. Bueno, pues nosotros también, de acuerdo. Bueno, también como comentamos en la comisión, pues creemos igual que traer una moción al pleno para poner 2 aparcabicis, pues que igual tampoco era, que igual se hubiese pedido y se pone, o sea, no hay ningún problema. Y puntualizar una cosa, se habla aquí de un punto en concreto de una parada de autobús en la cual se dice que hay bicis atadas a los árboles y en las farolas. Hay 3 bicis que son 3 bicis de 3 niños que viven en un portal de al lado, que ya se le ha dicho a la policía municipal que le pongan un papel, por favor, que las tienen que llevar a casa. O sea, no son de usuarios de la parada. Y esa misma parada hay una aparcabicis a 50 metros más o menos. Pero bueno, que si es por poner aparcabicis, ponemos que si mejora la situación, pues mejora. Nosotros a favor. Beharrezko da, bigarren buelta bat. ¿Hay necesidad de una segunda intervención? No, pues entonces pasamos a la votación. Guk bai. Favor. A favor. A favor. Alde. Ale. Alde. 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 Guztira 16 botu eta guztiak izan dira aldekoak. 7. puntura pasako gara, kasu honetan Alderdi Popularrak aurkeztutako proposamena da, eta da San Mames etxearen ingurukoa da, hain zuzen ere tepa sistemaren gainekoa, eta horretarako bozeramaileak du hitza aurkezteko. Bueno, en la vivienda comunitaria San Mamés Etxea últimamente se han recibido varias llamadas a los servicios de emergencia. El problema que actualmente existe es que ese aparato pues no está individualizado. Es conjunto para todos los usuarios de esa vivienda. Con lo cual, cuando acceden tanto las ambulancias, médicos o la Ertzaintza, pues no saben quién es el usuario que necesita ayuda y tienen que, pues en algunos casos, despertar a otros usuarios, las puertas suelen estar cerradas, al final se crea una confusión y una alarma entre los usuarios que entiendo que es innecesario. Lo que se pide es muy concreto, que se individualice el aparato TEPA, que cada vez que suene ese aparato todo el mundo sea consciente de quién necesita esa ayuda. Que se coloque, por otra parte, que se coloque en la puerta de acceso algún dispositivo de apertura con claves que conozcan tanto, en este caso, la Ertzaintza como los servicios sanitarios, para así evitar demoras en las intervenciones y también las molestias a otros usuarios. Y por último, que se revise el plan de autoprotección actual del centro, por si es necesario mejorar a algún extremo. Como digo, no es algo que pueda pasar, es algo que está pasando, que puede haber dificultades, pero entiendo que en la época en la que vivimos
las dificultades de colocar individualmente a cada uno un TEPA son salvables y las dificultades para también colocar el aparato en la puerta para que puedan entrar los servicios de emergencia también son salvables. Con lo cual, con un poco de voluntad, creo que se puede resolver el asunto. Eskerrik asko, guk bai. Bueno, en este caso, en primer lugar, vaya por delante que no seré yo quien vaya a echar o a poner palos en las ruedas sobre los trabajadores o trabajadoras que estén en el San Mamés Etxea, ¿no? Creo que tiene más que ver con el tema de ratios y luego, por otro lado, lo que es el inmueble en sí, como hemos comentado en más de una ocasión, pues es bastante deficitario. Sabemos que se está trabajando en ello porque además en este pleno han pasado mociones que tenían que ver con este asunto, pero es que es otra vez un tema recurrente, es otro de los temas recurrentes de esta legislatura, con lo cual, y sabiendo que, por ejemplo, en el tema del TAPE las líneas funcionan como un sistema parecido al de teléfono, pero bueno, pues tendremos que dar una vuelta, como dijimos en la comisión, y ver si realmente el tema económico es el problema o no. Partido Popular, entiendo que no, ¿no? Partido Socialista de Euskadi. Bueno, por nuestra parte, si existe la posibilidad de individualizar el aparato a cada usuario, como la colocación de un dispositivo de apertura para la rápida actuación de los servicios de emergencia, nos parecen pues medidas positivas que pueden ir bien encaminadas a mejorar tanto el bienestar como la seguridad de los ocupantes de la vivienda comunitaria y de ese modo pues evitar pues las situaciones pues que ha descrito Monse anteriormente. Orain Amurrio. Bueno, primero, pues sabemos las dificultades el problema que tendremos que dar pasos para que tanto el edificio como los usuarios del edificio, pues ya en su día estaba el tema de la accesibilidad, de algunas otras cuestiones que fue tratada en pleno, se solucionaron, pero la verdad es que queda mucho por hacer y habría mucho que hablar sobre tanto el edificio como la gestión, porque de noche no hay nadie, creo que hay el personal que trabaja, pues hay grandes dificultades, de hecho hay mucha gente de baja, en fin, creo que habría que abordar en su conjunto el tema de San Mamés Etxea. Bueno, sin embargo, lo que hoy se trae a pleno es una serie de medidas parciales bueno, que tratan de corregir un poco los problemas algunos de los problemas que se han detectado en los últimos tiempos y que es pues que se sepa quién exactamente solicita la ayuda, el acceso de los Policía Municipal, los servicios sanitarios, el tema de la autoprotección actual del centro. Se hizo un cambio en la comisión para que había algún problema técnico que nosotros pensamos más bien que no debería ser obstáculo y no creo que tampoco el gasto sea importante, pues para por lo menos mientras que abordamos en su conjunto el tema de San Mamés Etxea, pues pueda mejorar de alguna forma estos problemas que se han detectado. Por lo tanto, pues estamos a favor. Eskerrik asko. EH Bildu. 10 segundo, esateko erabat ados gaudela, oso ondo iruditzen zaizkigu proposatu dituen hiru neurri horiek, eta lagundu dutela arreta hobea ematen, eta zerbitzua ahalik eta hobea izaten. Beraz, alde, erabat ados, eta aurrera, kepak esan duen bezala, hori da. Bueno, gure aldetik esan beharra dago, ezagutzen ez duenarentzat esan beharra dago, etxe bizitza honetan 8 pertsona direla, une honetan 7 ziren oraintsu arte, eta orain 8. sartu da, ez? Bestetik aipatu da, behin baino gehiagotan zailtasuna daudela, eta bestetik ere teknikariak aritzen dira lanean horrekin, ez? Ez da soilik guri edo etxe bizitza honi dagokion kontu bat, hau da, olako individualizatua egitea oso zaila da, 8 linea jarri beharko ziren, baina, bueno, hau da, leku gehienetan gertatzen dena, baina lanean aritzen gara, eta bestetik ere,
esan beharra dago, bigarren puntu horretan agertzen den kontu horren gainean, sartzeko sistema berria edo ipintzaren alde eginez, momentu honetan hain zuzen ere, bea dago ja modu bat, eta aurrekontuare badago, hori prestatuta dago, gauzatzeko. Bidartean bilatu da erdibideko irtenbide bat, holako larrialdi zerbitzuak ailegatzen direnean bertaratzeko eta arazorik gabe sartzeko. Eta bestetik ere, esan beharra dago, eta nik uste dut hau ere aipatu zela batzordean, TEPA sistemaren inguruan, beraiek ere agertu direla prest, olako sensibilizazio kanpaina batzuk egiteko bertan, erabiltzaileekin hain zuzen ere, erakusteko nola funtzionatzen duen, hori telealarma den horretan, nolako problemak egon daitezkeen, baina eta hori aipatu da, eta ziurenik hori egingo da. Erabiltzaileekin batera, teknikari horiek, teleasistentziaren beste aldean dauden horiek etorriko dira, eta bertan batzordean aipatu zen moduan, langile, bertako edo ongizate langile batek esan zuen moduan, komenigarria da, aldiro, horrelako sistemak nola ikustea, eta sistema horiek nola funtzionatzen duten martxan ipintzea, eta askotan beldurri gabe sakatzea, ikusteko, askotan adintzuei gertatzen zaiena da hori, daramatelako gainean, askotan inkluso beldurraz aritzen direla, eta horiek astindu beharra dagoela, orduan, hobetzeko puntu bat dagoen neurrian guk ere agertu ginen batzordean eta hemen ere aldeko apostua egiten dugu, proposamena ondo ikusten dugulako eta alden neurrian noski salbuespen teknikoak aparte utzita ikusten dugu bideragarria izan daiteken guztietan alde gaudela. Bigarren buelta bat. Orduan boska. Guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Guztira 16 botu izan dira eta guztiak aldekoak. 8. Puntura pasako gara, kasu honetan orain Amurriok aurkeztutako proposamen edo mozioa da. Eta planteatzen dena da, hizkuntza eta kultura zentroetatik eta omentzako gunetatik hurbil aposturako eta zorizko jokoetarako aretoak mugatzea proposatzen du, ez? Orduan, hortarako, zera maila den Kepa Gonzálezek du hitza. Bueno, yo creo que todos conocemos, porque hay, desde la literatura hasta el cine, recoge casos donde el juego afecta y destruye de una forma terrible lo que es la voluntad de las personas por la adicción al juego, ¿no? Hubo un aumento importante que sigue habiendo, como fue el tema de las máquinas tragaperras, que aquellas adicciones al juego que más o menos todos conocíamos, también aquí en Euskadi con el tema de las apuestas, bueno, de alguna forma se amplió a lo que eran personas muy concretas, de una forma se masificó lo que era el juego y se masificó, por tanto, el riesgo, las ludopatías respecto al juego, ¿no? Yo creo que todos tenemos referencias cuando hemos entrado a algunos sitios de gente jugando compulsivamente con el tema de las tragaperras. Pero es que además con la nueva era digital, donde el acceso por internet a nuevas formas de juego online, pues primero la proliferación de casas de apuestas en muchas partes del territorio, hablo en general, y el tema de las apuestas online pues ha supuesto que el aumento de ese riesgo que había de ludopatías con el juego pues se haya aumentado de una forma impresionante, ¿no?
así como con otras, bueno, pues se hacen estudios y se adoptan medidas respecto a lo que son las adicciones, tanto las adicciones con sustancias como las que denominamos adicciones sin sustancias, pues al final, aparte del drama personal de los afectados y de sus familias y allegados, pues es un problema colectivo de toda la comunidad, que además luego también representa unos gastos sanitarios muy importantes para la comunidad, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos esto está en sendos debates en la sociedad, pero también en las administraciones, desde pues, a nivel global, ¿no? Y sabemos de medidas que se están adoptando en el ámbito europeo. También ha pasado por el Congreso de los Diputados a nivel estatal respecto a esta temática y exigiendo medidas preventivas. También ha pasado por el Parlamento Vasco, a iniciativa de algún grupo político que seguramente luego en su intervención pues nos va a explicar en qué consistía. De alguna forma, bueno, pues nos hemos puesto las alarmas de que es un tema que en conjunto, la parte legislativa, la parte educativa, la parte de un asunto muy importante como está siendo el de la publicidad, donde aparecen personas, bueno, pues referentes de alguna forma, y en el ámbito deportivo, con lo que eso significa, pues no hay casi club profesional, tanto de fútbol, baloncesto, que no tenga detrás de sus siglas originales pues alguna marca ofertando juego online, pues que hay que adoptar medidas preventivas. Lo primero, evidentemente, estudiar muy bien la situación, pero el estudio no puede significar que no se adopten medidas. Todos conocemos cómo en estos últimos años pues, se han adoptado medidas, por ejemplo, la prohibición de anunciar tabaco y alcohol en los eventos deportivos, que era una contradicción en sí misma, por no hablar la imagen famosa de Luis Alberto y Maradona en aquel partido de juego limpio sin drogas, ¿no? Entonces quiero decir que la publicidad está jugando un papel muy importante, las nuevas técnicas de marketing respecto a ceder dinero para poder jugar y enganchar a la gente, bueno, pues esa alarma se concreta y nadie niega, y también pues es evidente que eso está creando y más en los menores de edad pues adicciones bueno, muy complejas luego de curar si no se previene, y de un coste importante desde el punto de vista sanitario, podemos calificarlo casi de pandemia, ¿no? No me voy a detener en los datos que dan en unos sitios y en otros, pero es abrumado cómo ha crecido en muy poco tiempo los porcentajes de dinero que se juega y ¿no? Y además desde que se aprobó lo que eran las apuestas de este tipo. Entonces urge adoptar medidas. Vale, aparte que en el ámbito general, a nivel estatal o en las competencias que tiene el gobierno vasco, pues hay que actuar y a no mucho tardar, porque los estudios son, pero hay que implantar medidas que ya los expertos y fuerzas políticas están proponiendo. Queríamos también, aparte de instar al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que contiene la moción, ¿no?, incorporar a la encuesta periódica de Euskadi y Drogas el tema del diagnóstico de la ludopatía, etcétera, que bueno, pues hay que ayudar a que otros órganos que tienen competencias para hacerlo pues actúen. También incorporamos en la moción algunos puntos que es lo que podemos hacer desde el Ayuntamiento de Amurrio pues para actuar en el ámbito local, ¿no? Y hablamos de la posibilidad de limitar la difusión del contenido audiovisual publicitaria. Bueno, de alguna forma, lo mismo que ponemos una serie de condiciones a convenios con distintos entes locales para, pues, por ejemplo, el tema de la igualdad y no hacer publicación sexista, bueno, que cumplan un poco las directrices que nos hemos dotado en este ayuntamiento, pues también se haga campaña, pues porque pues bueno, pues en esos sitios también tengan en cuenta esta problemática y bueno, pues se pueda también de alguna forma en los convenios establecer este tipo de cuestiones, ¿no? El tema de reforzar la formación de la policía local con el tema de los menores y el acceso a determinadas casas de apuestas. El tema de las campañas de sensibilización a todos los niveles
sobre la ludopatía y bueno, pues originadas por el juego. Admitimos que ya hay aspectos que se está trabajando y por eso pues las sugerencias de ampliar a las campañas que ya están haciendo, o sea, están ahí, pero hay que impulsarlo a todos los niveles, en los colegios, en la sociedad, en los clubes deportivos, en las campañas que haga este ayuntamiento con sus medios propios, etcétera. Bueno, pues a la espera de que se adopten medidas en otros ámbitos, aquí en el Ayuntamiento de Amurrio, pues yo creo que nadie niega, ¿no?, es la problemática, y que vayamos estudiando y viendo qué aspectos de nuestra competencia pues podamos trabajar al máximo pues para minorizar en lo posible este tipo de adicciones. Eskerrik asko, guk bai. Como conocimiento personal, los sanitarios que trabajamos para Osakidetza estamos siendo instruidos desde hace tiempo porque evidentemente está siendo ya tratado como una pandemia. Y en este sentido creo que se están haciendo bastante bien las cosas. También pienso que es insuficiente porque, como contaba también Kepa, es como ponerle puertas al campo, porque cualquier adolescente a partir de 12 años tiene en su posesión un móvil y puede acceder a hacer apuestas online sin que nadie se lo impida. Lo que tenemos que intentar entre todos es concienciarnos de que esto está siendo ya una pandemia, de que el Alto Nervión es un punto bastante negro en este sentido y que es nuestra labor a nivel institucional y como padres ejercer pues eso, la concienciación a nivel formativo y también ver y hacernos tener el mea culpa en este sentido, porque algo estamos haciendo como sociedad cuando los jóvenes tienen que recurrir a este tipo de pues al final es otra forma de adicción, que es la ludopatía. Entonces tendremos que entonar todos el mea culpa y ver qué es lo que podemos hacer para resolver lo que ya, como digo, está siendo una pandemia. Eskerrik asko, no sé. Entiendo que es un problema grave. También entiendo que un ayuntamiento poco puede hacer sobre esto, al margen de hacer campañas que ya en este ayuntamiento se están haciendo con los jóvenes para concienciarlos, pero poco más. En el País Vasco hasta ahora no tenemos datos suficientes para valorar la evolución del juego. Y yo entiendo que deberíamos de conocer toda esta información para luego poner las medidas necesarias para solucionar este problema, ¿no? Creo, mira que yo soy enemiga de hacer muchos estudios, pero en este caso sí que creo que hace falta saber cuáles son los datos que manejamos y luego con esos resultados pues poner las medidas correctoras y un plan de acción. El problema más grave yo creo que eso no lo sé, habría que esperar al estudio. Aquí se mezcla, aquí se mezcla un poco todo en esta moción, porque se trata todo por igual. Quiero decir, yo no creo que sea igual que un adulto en Navidad a una apuesta de lotería o de la quiniela o la bonoloto con alguien que tenga una adicción o los menores. Si esta moción fuera solo para menores o problemas que tienen problemas de ludopatía y que se han prohibido ellos mismos las entradas a esos lugares, estaría de acuerdo, pero limitar la libertad de las personas que en un momento dado puedan jugar una cantidad que no les supone ningún problema, creo que desde los ayuntamientos o desde ninguna institución se puede hacer eso. Por otra parte, el tema, como digo, el problema creo que son las apuestas online, pero ahora mismo hay publicidad en todas las televisiones, en todos los canales de televisión, a la noche es un bombardeo constante. En el móvil te llegan mensajes, no sé desde dónde o por qué, pero vamos, tenemos ahí el problema, ¿no?
Sí que es verdad que en esta moción se dice que el Ayuntamiento de Amurrio se compromete a reforzar la formación de la policía local. Entiendo que la policía local sabe de lo que es delito, de lo que es no. Entiendo que ahora mismo sabe que los menores no pueden jugar. Yo también echo de menos, porque eso sí que es competencia municipal, que es la única de toda esta moción, que se actúe. Y no hay ninguna mención a que se vigile y se controle por la policía local. Bueno, en este caso, pues no hay mucho que controlar, ¿no? Insisto, no me parece lo mismo, aquí creo que se ha mezclado un poco todo. Lo que no estoy de acuerdo tampoco es que en los convenios de las asociaciones deportivas o culturales o del municipio, en los convenios aparezca esto. ¿Por qué? Porque, o por lo menos así en general, ¿no? Hay clubes deportivos, hay clubes de montaña, hay clubes de jóvenes que pues para sacarse un dinerillo para funcionamiento, pues en Navidad hacen un sorteo, que también es un juego de azar. Sorteo en Navidad, se venden boletos, o asociaciones de vecinos que para las fiestas del barrio pues también se hacen juegos de azar. Yo creo que habría que concretar mucho más y prohibir así y todo, no. Pero sí que es verdad que yo veo un peligro y creo que el mayor peligro son los jóvenes, y con lo cual tampoco puedo estar en contra de muchos de los puntos, de algunos sí, pero de otros no. Mi posición va a ser la abstención. Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi. Estamos de acuerdo que el incremento de salones de apuestas y la facilidad con la que hoy en día se cuenta para realizar juegos y apuestas a través de Internet y otros medios hace que sea preocupante el aumento de la adicción del juego, sobre todo entre los jóvenes, que es el colectivo pues más vulnerable. Por lo que todas las acciones encaminadas a la sensibilización de las consecuencias ocasionadas por el juego pues deben ser consideradas. Por otra parte, tras haber leído y visto la moción presentada por Podemos, Orain Amurrio, bueno, pues decir que el punto 1 y 2, en mayor medida, pues bueno, se está desarrollando de alguna manera. El punto, estamos completamente de acuerdo con los puntos 3, 5 y 6, en los que hace referencia a la regulación de nuevos locales de juego y apuestas, como mayor control y acceso a locales y ampliar campañas de sensibilización dirigidas a la ludopatía. Pero, sin embargo, con el cuarto punto, tal y como está redactado, consideramos que puede exceder de las competencias de este ayuntamiento. Por lo que, a pesar de estar completamente de acuerdo en que el juego supone un problema en nuestra sociedad y que va en aumento, nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Orain Amurrio. Bueno, respetando evidentemente la opinión de los distintos grupos que se han manifestado hasta ahora, no deja de sorprenderme que un riesgo tan evidente que está afectando, lo calificaba Bea de pandemia, con las consecuencias que tiene para los afectados y por lo tanto el entorno familiar y por lo tanto para la sociedad, y con el costo que significa luego la rehabilitación de estas personas y el costo sanitario para el mismo, se pueda en el debate reducir a que lo que se quiere es, atentando contra la libertad personal de gente que juega una rifa en el Olenchero o en el AMPA de su colegio. Quiero decir que minimizar, porque es un ataque a la libertad personal, quien quiera que juegue a lo que debe ser una política pública, de salud pública, respecto a lo que significa el juego. El juego está legalizado. Podremos entrar a hablar de qué juego, de qué no juego. El juego en esa esfera está localizado. Lo que pasa es que no es lo mismo el juego en un casino y la gente afectada de los que van al casino, con lo que estamos hablando de una ampliación del espacio de posibles adictos, con unas campañas superagresivas de publicidad
muy difícilmente controlable de casi todos los ámbitos más cercanos, familia, colegios, etcétera, se necesita unas políticas agresivas precisamente, primero de sensibilización y luego de actuación. Es que no tenemos que ir más que al tema de la publicidad, la prohibición de publicidad en ámbitos deportivos, en el ámbito de la televisión, de prohibición de que en esos mismos ámbitos se haga publicidad de adicciones con sustancias como es el alcohol, es el tabaco y ya no te digo otras drogas. Por lo tanto, es que no es nada nuevo. Esto ya lo hemos vivido. Quizás lo que habría que, y lo que cuesta más, es diseñar políticas que hagan que la compulsión a través de un móvil fácil, accesible por parte de todo el mundo, pues no produzca este tipo de patologías. Es donde tenemos el reto, pero retrotraernos a cosas ya debatidas y asumidas por la sociedad, que es poner limitaciones a determinadas promociones de sustancias, o sea, de adicciones con sustancias, en este caso sin sustancias, bueno, me parece que es hacer una trampa total y equipararlo con el que juega la lotería una vez al año o que juega no sé cuánto. Es que no estamos hablando de que el que toma un chiquito de vez en cuando, chiquetea no sé qué, que quien es alguien ya con un alcohólico crónico, ¿no? Quiero decir, es que no tiene absolutamente nada que ver. Y entonces luego nos echaremos a mano. Vamos a ver, la prevención es la prevención y luego tú puedes preparar y tiene que ser la prevención primaria el factor fundamental, porque luego lo que es la prevención secundaria o la tercera, cuando el problema ya está generado, primero que es muy difícil de quitar y lo segundo que tiene un coste enorme en sufrimiento y un coste económico para el sistema sanitario. Cuando hablaba Bea de que es una pandemia y que están preparados los sanitarios, joder, los sanitarios están para lo que están, pero es que ya llegamos tarde, es que ya se han producido esos hechos, ¿no? Entonces, quiero decir que no se puede minimizar y el mensaje haríamos mal en mandar un mensaje desde aquí de que, bueno, que cada uno que juegue, la libertad personal y no sé qué. Bueno, la libertad personal como las libertades colectivas también tiene aspectos que hay que limitar, que hay que educar y hay que hacerlo. No es que yo sea partidario de las prohibiciones porque sí, pero sí que hay que limitar algunos aspectos. Y en la moción no se dice que hay que restringir, lo que sí dice, vamos a estudiar a ver desde el ámbito municipal qué aspectos de nuestra competencia podemos, en diálogo con las asociaciones deportivas, etcétera, bueno, pues que no, con el tema de los ingresos, pues que no caiga en la tentación de que a través que tengo pocos ingresos, hacerlo a través. Hay un ejemplo positivo, como los socios de la Real Sociedad han decidido en una consulta, pues no tener publicidad de este tipo en sus camisetas, pues porque consideran que es negativo para la sociedad guipuzcoana o para los donostiarras o lo que sea, ¿no? Quiero decir, esas son buenas noticias de prácticas que sí que hay que atender a que cada uno sea consciente de las cosas que hace, porque cuando en su día nosotros hemos tomado sustancias, sin ir más lejos del tabaco, pues luego sabemos lo que cuesta dejarlo, ¿verdad? Y entonces es mejor que aquella publicidad que había no se hubiese producido y no hubiese tabaco, pero el problema no solo es individual, yo creo que es colectivo y todo lo que podamos hacer desde el ámbito del ayuntamiento, los medios que tienen, diálogo con las asociaciones, etcétera, etcétera, yo creo que tiene que ser bienvenido. Eskerrik asko, Bilduren izenean, Iñaki Barlusea. Bai. Bueno, argi dago, gai honek denok eskatzen gaituela eta denok dakoagola buruan gaur egun fenomenoik izan duen zabalpena izugarria dela eta keskatzeko modukoa, ez? Eta keska horren adibidea da, kepak, horrein Amurrek aurkeztu duen mozioa, eta lehen kepak esan duen bezala, EH Bilduk, Eusko Parlamentaria, egin duen ekimena. Ez dut azalduko zertan den, egia da, oso keskatu da gaudela, besteok bezala horrekin, eta hor dago ekimen hori bere bidea egin behar duena, ez? Eta badaude motiboak eskatuta egoteko, datu piloa eman daitezke, ez? Baina edo nork egin dezake telefono, hemen Amur aieraldean badaude uste 140 inguru taberna apostuak egiteko, makinitak, badaude bi joku etxe bana Laudion eta Amurrion, eta aukerak dira infinituak, nahi duenak horrekin trabatu eta benetan arazo bihurtzeko, ez? Eta gero, joan da moziora eta horre aipatzen diren kontuetara, eta plantatuta dauden moduan, irakurtzen badugu zera, jartzen du, gaztelaniaz, trabajar, instar, eta laugarren puntu hori esaten duena da, ez dakit nik leunago esan daiteken, estudiar la posibilidad de limitar. Hau da, arazo baten aurrean, ze neurri hartu alditu udalak
hori pixka bat eskua sartzeko eta alde neurrian mugatzeko eta arazoa handiagoa egin ez dadin. Pues, holako neurriak ez, estudiar la posibilidad de, ikusiko dugu, noraino, eta baina bentsat buruan eduki hori ere gerta daitekeela. Eta gero, azken puntua da, orain arte egiten dena, gapak sartu du bere lan hildoen artean, honen menpeko, mota honetako menpekotasuna eta arazoa, eta lantzen ari da, ez? By the way, guk batzorde batean izan da, ez? Baina, bueno, egia da, gapa ari dela hau lantzen eta hau dela ere buruan daukala zera. Beraz ez dugu aurrekoek aipatu dituzten eragozpenak ikusten mozioni eta uste dute onargarria dela, gure aldetik behintzat ez dago arazorik eta aldeko botoa emango dugu. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que en la cuestión estamos pues todos de acuerdo, ¿no? Y yo creo que se visualizó muy claro también en el propio desarrollo de la comisión previa, ¿no?, a este pleno. Fundamentalmente, bueno, en cuanto al contenido de la moción, pues habrá que decir claramente que algunos de los aspectos que se presentan ya existen y están hechos, ¿no? Y yo simplemente dar traslado, pues un poco yo no estuve en la comisión, pero en el sentido de que en el punto 1, cuando se insta al Gobierno vasco a incorporar en la encuesta periódica de Euskadi Drogas el diagnóstico de la ludopatía en Euskadi, incorporando datos de plataformas online que tenga, ¿no? Y bueno, en ese sentido, las últimas se hicieron en 2012 y la última ha sido en 2016. Por lo tanto, están hechas. Quizá pues habrá que pedir, ¿no?, pues que pues esta periodicidad, que parece que es cada 4 años, pues que sea con una periodicidad mayor, ¿no? En cuanto a que el Gobierno vasco amplíe las acciones del plan de adicciones de Euskadi en el tramo de 17-21, pues también está hecho, ¿no? El tema de que el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, que trabajemos con ellos, ¿no?, en el tema de la limitación de apertura de nuevos locales de apuestas, está absolutamente reglamentado. Entonces, en este sentido, yo creo que simplemente es trasladar pues que se cumpla la ley, ¿no? Y bueno, pues este cuarto punto, que parece esto más una clase de literatura que otra cosa, ¿no?, con los matices de lo que queremos o no queremos decir, pues en la parte de la publicidad, decir que 2 cuestiones, ¿no? Que aunque no nos guste, el juego es algo legal, esto vaya por delante, y sí ya se ha dicho, ¿no? Jugar, pues hay muchas maneras de hacerlo, desde una manera más inocente hasta otra en la que esté el dinero de por medio. Pero en todo caso, el tema de publicidad, la parte reglamentaria es competencia estatal. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que desde distintas acciones que se pueden hacer en distintos ámbitos competenciales o no, pues se han apuntado formas y fórmulas, ¿no?, a través de distintos colectivos con los que pueda trabajar el propio ayuntamiento, pues se puede considerar oportuno. Sí que es cierto que no están detectados como si fueran ahora mismo un problema en sí mismo, ¿no? Pero en todo caso, pues en esa fórmula de estudiar la posibilidad, pues claro que sí, pues iremos viendo, ¿no? Y además, el propio plan de adicciones aprobado por este ayuntamiento para el tramo 2018-2022, pues yo creo que permite también, ¿no?, una actualización del propio plan, en tanto en cuanto que este tipo de acciones que bueno, pues van cada vez teniendo más presencia en la parte social, bueno, pues igual también, ¿no?, en un momento dado hay que adaptar estos planes e ir incorporando nuevos aspectos, ¿no? En cuanto al tema de reforzar la formación de la policía local, bueno, pues me he interesado por saber exactamente cómo está funcionando, precisamente porque es este tema, no tanto la prevención es un tema más del Departamento de Salud, pero sí, este es un tema de seguridad. Está, en este caso, el Departamento de Seguridad está ya incidiendo en aspectos relevantes que tiene que ver también con que es necesario, ¿no?, que las policías locales estén formadas, y han empezado en esta faceta, y he tenido oportunidad de hablar precisamente con personal de la casa, interesándome precisamente por esta cuestión, y en fechas próximas han estado, ¿no?, en cursos de formación, que entiendo que es un inicio de los que vayan a venir más adelante, precisamente porque esto genera preocupación. Y en cuanto a las campañas de sensibilización, por supuesto que sí, y además yo creo que el propio plan la recoge. Yo sí quería decir que el tema tiene 2 cuestiones, ¿no?, un ámbito más de prevención
y otro tema de actuación sobre ciertas cuestiones desde un punto de vista legal, ¿no? En el tema de la prevención, yo quiero poner en valor lo que el propio plan de adicciones recoge, en este caso el municipal, he dicho para esta franja de 2018-2022, de 5 años, y sobre todo sobre un estudio que se hizo, que en 2017 se presentó, se hizo público por parte de la Diputación Foral de Álava, pues porque daba lugar a lo que luego iba a ser el plan local de drogodependencias de la zona rural alavesa, ¿no? Y en este estudio, que lo hizo una profesora de Deusto, Ana Estevez, que el estudio era las drogas sin sustancia, ¿no? Las adicciones sin sustancia. En aquel estudio, que recogía en torno a 400 encuestas que se hacían en el territorio histórico de Álava, en el ámbito rural, venían a hacerse alumnas de tercero, cuarto de ESO, primero, segundo de bachiller. Se constataba que se había producido un adelanto, ¿no?, en el acceso que los jóvenes y las jóvenes tienen al juego, ¿no? Y además que existían otros vínculos con el juego que van más allá de lo presencial, que ha venido siendo hasta ahora, que llevaba también una parte de vinculación al juego online, que es mucho más difícil de controlar porque los dispositivos electrónicos, dícese, un teléfono, es muy fácil acceder a él y muy difícil controlar lo que en su caso el joven o la joven pueda estar haciendo. También he constatado, y me alegro por otra parte, que se ha generado o se ha creado el Observatorio del Juego, y que se acaba de constituir, y precisamente en sus funciones, una de las funciones que tiene, y aquí se ha apuntado la necesidad de hacer un buen diagnóstico de la situación real, a tiempo real, y una de las funciones que tiene es hacer un diagnóstico, sobre todo en la franja de los jóvenes, de la juventud, y en función de ello tomar las medidas oportunas. También quiero decir que cuando se tenga el diagnóstico, seguramente todos y todas vamos a tener la oportunidad de incluso, ¿no?, de adaptar nuestros propios planes de adicciones municipal a esta nueva realidad, ¿no?, a este nuevo diagnóstico. También he de incidir en una cuestión que me parecería injusto no hacerlo, ¿no?, y es poner en valor también el trabajo que se está haciendo precisamente derivado del plan de adicciones en estos últimos 2 años, que tiene que ver con el plan Preven Familia, que se está poniendo en marcha tanto en Llodio como en Amurrio, con la labor del personal técnico de los 2 ayuntamientos, que viene a trabajar en aspectos muy importantes y relevantes, y además que en algunos casos se ha explicado también en las propias comisiones, son pioneros, que tiene que ver con la prevención, ¿no? Y este es el segundo apartado que creo que es importante, ¿no? La prevención, entendida como en el ámbito familiar, el escenario en el que se tiene que trabajar esta cuestión a partir de las propias familias, resulta esencial. Y no de dejar pasar la ocasión para decir el trabajo magnífico que están haciendo las asociaciones de padres y madres involucrándose en este proyecto a nivel de todo Ayala, también he dicho Amurrio y Llodio, también Ayala, y en esa parte significar, ¿no?, que estas acciones que se están haciendo de manera puntual y con un ámbito más general vienen a trasladarnos que, bueno, que incluso las propias asociaciones de padres y madres, más allá de su ámbito más vinculado a lo que es la labor más cercana, más pedagógica o de ocio en algunos casos, pues que también tiene una serie de parámetros o trabajos que puede formular, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el tema de la prevención. Nuestros jóvenes serán lo que hayan trabajado, lo que hayan construido a lo largo de su juventud, y sí que es cierto que hay un mundo ahí fuera que les hace muy vulnerables, pero que yo creo que, bueno, por una parte, la parte institucional tiene que poner los medios para intentar acercar y detectar, ¿no?, cuando existen estos problemas, llevar a acciones concretas, ¿no?, pues medidas que intenten paliar esta problemática. Pero sí que yo creo que el tema de la prevención resulta absolutamente imprescindible. Y como he dicho antes, luego, por supuesto, por la parte institucional, todas aquellas cuestiones que nos pongan en prealerta, ¿no?, con distintas acciones que podamos llevar a cabo para cortar o intentar
eliminar factores que puedan ser relevantes o que puedan generar situaciones de riesgo, por supuesto que también hay que plantearlo. Por lo tanto, yo creo que precisamente de la lectura que se hace de esta moción, de esta propuesta, se abre un campo de trabajo interesante que yo creo que puede ser en la propia Comisión de Deporte y Salud, un poco en la línea de trabajar esta cuestión más que desde un punto de vista de seguridad, yo diría desde un punto de vista de salud y de prevención. No sé si hay alguna intervención más. Gukbay. Desde luego, desde este ayuntamiento y creo que de todos los grupos se ha puesto siempre en valor la labor que se está realizando por parte de la GAPA. Se está interviniendo a nivel de centros educativos desde hace tiempo en este sentido. Y también decir que la pregunta, yo creo, lo que pasa que nos llevaría a un diálogo mucho más profundo. La pregunta sería, como he dicho antes, qué es lo que lleva a nuestros jóvenes a entrar en el foso de la ludopatía, que realmente es en lo que deberíamos de trabajar. Es que recasco, Partido Popular. Sí, me he debido de explicar mal antes. Estoy totalmente a favor de que se hagan campañas de sensibilización. Es un problema que me preocupa y me ocupa. El tema de las adicciones y de las ludopatías. Pero también sigo insistiendo, entonces eso es un asunto y otro tema es el tema del juego. Y aquí no veo yo mucha distinción entre una cosa y otra. Quiero decir, a partir de que se apruebe esto, como he dicho antes, se va a prohibir hacerlo de la lotería, se va a prohibir el día de pelota a mano hacer apuestas en el frontón, todo ese tipo de cosas que creo que habría que determinar. ¿Cuál es el problema? Un problema es las adicciones y otra cosa es el juego. Entiendo que habría que distinguirlo. Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi, Orena Amurrio. Bueno, pues si no está claro, creo que lo hemos aclarado. Lo que se trata, y yo creo que en mi exposición lo he hecho, lo que se trata es de que hay un tipo de juego, por dar un ejemplo, por no marear con cifras, ¿no? Las apuestas en Internet han crecido desde el 2002, cuando se legaliza, un 442% más. Es decir, que estamos ante un fenómeno ya conocido, el tema de las adicciones sin sustancias, pero ahora masificado y con un riesgo potencial, porque las herramientas para poder prevenirlo son muchísimo más difíciles que ya las difíciles que son para otro tipo de patologías adictivas. O sea, es que la adicción a cualquiera de las sustancias pues es complicada luego su reversión. Y en este caso es que hay una masividad, y además, como no hay sustancias de por medio, que es casi como un juego, que empiezas, bueno, pues de una forma casi banal, como tantos otros, pues se atrapa y mucho por todos los datos que los expertos están poniendo encima de la mesa. Por lo tanto, las campañas de sensibilización es evidente que son complementarias, pero hay otro tipo de acciones más contundentes para precisamente evitar ese dicho enganche. Vuelves a insistir con el tema de la lotería. Bueno, yo no sé, mi padre ha jugado siempre a la quiniela y nunca lo he visto enganchado. Y así como cantidad de cosas. Es decir, no necesariamente eso te engancha. No digo que alguien juegue compulsivamente con las quinielas. ¿Habéis visto a alguien con la quiniela que esté compulsivamente ahí jugando? O sí con las tragaperras y sí con este otro tipo. O sea, no mandes el mensaje de que parece que no van a jugar un número a la lotería en Navidad o jugar a la lotería tras no sé qué, con algo realmente, y que además afecta muchísimo más potencia a lo que es los menores de edad, que, bueno, como es un juego con lo de las maquinitas, pues bueno, pues pueden entrar en un terreno peligroso. Por lo tanto, hay que mandar mensajes contundentes y acciones contundentes. No sé, hay algunas cuestiones que efectivamente son de otro ámbito. Ya he dicho antes, he citado el Congreso de los Diputados, en el que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en una iniciativa respecto al tema de regular el juego mediante la instalación de lectores de DNI en las máquinas de apuestas, entre otras medidas, y prohibir la publicidad
en determinados sitios, en la televisión, radio, en los eventos deportivos, precisamente porque son conscientes, lo mismo que hemos hecho con otro tipo de adicciones con sustancia. Esto es un problema social del juego patológico, una patología adictiva reconocida, y por lo tanto no podemos banalizar con este tipo de afirmaciones que tú has hecho, Monche. Se ha hecho aquí una relación respecto a también el gobierno vasco, porque el PNV en el Congreso, en aquel Congreso, decía precisamente es que esta propuesta que se está debatiendo aquí en el Congreso invade competencias de la comunidad autónoma. Bien, claro, tenemos ahí competencias también, hay otras que están a otros niveles y aquí hay competencias, pero en la propuesta concreta que hacía H. Bildu en noviembre, tengo que reconocer que esta moción está presentada en noviembre, casi al mismo par, es decir, que estamos está metida, como no hubo pleno en diciembre, pues estamos en enero, es decir, han pasado 2 meses casi desde que fue presentada esta. Desde entonces han pasado por el Parlamento Vasco y ha pasado por el Congreso del Estado español. Y dice, rechazando la propuesta de H. Bildu, que proponía algunas cosas concretas, como por ejemplo el tema de ni la tragaperras, accesos, etcétera, como se hace con el tema del tabaco. Lo que el Parlamento Vasco habrá hecho, el Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco, perdón, 100.000 cosas, pero se ha comprometido a realizar un estudio sobre la situación del juego en Euskadi y un plan de acción contra las adicciones, es decir, cosa que no estaba tan clara antes de esa propuesta que había, y la reacción ha sido esa. Por tanto, vamos a un estudio. Es decir, todavía hay muchas cosas por hacer. Bien, se hacen cosas, pero yo creo que el salto cualitativo a la hora de proponer acciones concretas tiene que ser muchísimo mayor, y que estemos debatiendo aquí y que estemos trasladando a Prevenfamilia, a los AMPAs, a los padres y madres y a toda la comunidad, porque que se debata aquí públicamente sobre estos asuntos y prosigamos en el trabajo. Ni menos valora el trabajo que ya se hace, sino que quieres ampliarlo, consolidarlo y precisamente al final lo que queremos todos, prevenir este tipo de patologías adictivas. Eskerrik asko EH Bilduren izenean, guk ere ez dugu zera esango, barkatu. Lo único que me tienes intrigada, luego nos quedamos un momento cuando acabemos. Llevas todo el pleno con el tema competencial, no sé, igual es que nos tienes que contar algo que pase en Madrid que desconocemos, pero bueno, lo comentamos después del pleno. No, veo que estás especialmente involucrado en el tema. Luego me explicas alguna cosa que igual sabes más que yo. Pasamos a la votación. Guk bai. Alde. Abstención. Abstención. Alde. 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 Bueno, 16 bozka esan dira, 14 izan dira aldekoak, eta 2 abstentzio. Bueno, pasako gara urrengo, kasu honetan galdetu behar dut, ea eztabaidarako bestelako punturik ote dagoen. Ez? Bueno, orduan bigarren atalera pasako gara. Kasu honetan badaukago batetik alkateak egindako dekretuen berri, emotea, bai? Ez dakit honetaz, zalantzarik edo. Eta 10. Kasu honetan tokiko gobernu batzordeak izan direnean, akordioen berri emotea. Bueno, ez badago besterik, erregu eta galderak, guk bai. Bueno, pues esto hoy va también de temas recurrentes y como dijo en su momento un compañero, parece el día de la marmota. Preguntar por los vertidos en nuestro río, una vez más, en qué situación está, si sabemos algo más. Luego, si después de las conversaciones que se supone que se iban a mantener con la alcaldía, sabemos también algo más sobre tubos. Y como ruego, existe una preocupación de cierta parte de la población en Amurrio por saber qué es lo que nos está sucediendo con los árboles en este pueblo. Y bueno, pues era para que lo explicase brevemente la alcaldesa.
Necesito un poco más de información. ¿Los árboles como concepto general? Los árboles como concepto general, evidentemente no, perdóneme usted, porque con todos los árboles que tenemos en Amurrio pues no terminaríamos. Simplemente con los que se están talando a nivel ornamental. Pues a ver, en cuanto a los vertidos, la verdad es que no tenemos mucha más información que la que hemos trasladado en distintos foros que han sido los que han correspondido en su caso, ¿no? La Junta de Gobierno y alguna vez a los propios portavoces de esta corporación, ¿no? Sí que es cierto que con cierta insistencia hemos requerido saber, ¿no?, si había posibilidad de acceder a algunos informes de EURA en concreto sobre el último vertido que hubo, y bueno, parece ser que de momento pues no nos ha llegado, ¿no? En algunos casos se sabe que desde la parte industrial suele ser muy complicado localizar los puntos de vertido y esto hace difícil hacer un seguimiento exacto, ¿no? Y por otra parte, con uno de estos vertidos que hubo, yo creo que se dio traslado perfectamente, que respondía a una actuación concreta en un punto de una comunidad de propietarios con respecto a una fosa séptica, y se ha tenido una reunión con estos 8 portales, fundamentalmente para animarles a que se constituyan como comunidad general y puedan hacer un mantenimiento más exhaustivo de esta fosa, dado que en su cercanía al río precisamente pues un problema pues genera otro problema muy añadido, pues porque rebosa sobre el propio río, ¿no? Y en esta parte es lo que podemos comentar. También es cierto que está prevista una comisión de medio ambiente para el jueves de la semana que viene, día 7, a las 10:15 de la mañana, y está aquí el responsable político del área y lo incorporaremos como punto en el orden del día, porque los servicios técnicos del área de medio ambiente acuden a esta comisión, ¿no? Con respecto a tubos reunidos, bueno, pues dar traslado, pues que quizá yo creo que muchas veces igual se tiene más conocimiento, ¿no? Pues porque por cercanía pues con familiares, amigos, etcétera, que sean trabajadores, trabajadoras de esta planta, pero sí que es cierto que mañana mismo tenemos a la mañana una reunión con el comité de empresa precisamente para hablar de esta cuestión, ¿no? y intentar identificar en qué punto del proceso estamos, más allá de la aplicación del arte, que ya es conocido, y también, por otra parte, por lo menos por las indicaciones que nos llegan, pues en estas fechas se está renegociando la deuda que si se consiguiera renegociar en una duración mayor en el tiempo, aliviaría de manera temporal la situación, ¿no? Esta cuestión yo creo que está ahora mismo siendo tratada. En un principio se nos dio traslado que esto iba a ser antes de terminar el mes de diciembre, y bueno, en estas fechas en concreto pues parece ser que siempre es justo cuando acaba el mes, y bueno, pues yo creo que era a finales de esta semana precisamente cuando tenían esa fecha a tope, ¿no? Entonces va cambiando la situación de un momento a otro. También se nos da traslado que, bueno, mañana lo contrastaremos, ¿no?, también un poco con el propio comité, pero que están entrando pedidos interesantes a la planta de Trápaga, y esto pues nos hace pensar, bueno, pues por lo menos que una parte del grupo sufre cierto alivio, ¿no? Pero realmente nuestra preocupación es la planta de Amurrio, los trabajadores, las trabajadoras de Amurrio y sus familias, ¿no?, y todo lo que conlleva para la economía de este municipio. En principio mañana tendremos la reunión y seguiremos un poco a la expectativa e iremos informando de manera puntual, ¿no? Con respecto a los árboles, pues yo creo que se suele contar y también lo podemos trasladar a la propia Comisión de Medio Ambiente. Se ha hablado en distintos foros y en distintos momentos de que existen unos árboles en Amurrio que sufren distintas enfermedades, ¿no?, y que dada su disposición, ¿no?, porque además estos árboles se han ido poniendo a medida que se han desarrollado las unidades urbanísticas, se ha constatado que no han cumplido su función en tanto en cuanto que están en algunos casos enfermos, ¿no? Y me refiero en caso concreto aquí en lo que llamamos siempre el Torrejón, ¿no? Pues hay
creo que eran 5 o 6, que bueno, pues se nos dio traslado que efectivamente estaban en unas condiciones bastante malas. El año pasado se cortó uno porque estaba en situación además de riesgo, y este año pues se están quitando y en principio se van a reponer, ¿no? En el caso concreto de Abiagabarri, había 4 o 5 árboles de la misma especie, o 6, que sí creo que va por ahí la pregunta seguramente. Y entonces, bueno, la situación de aquellos árboles era la misma. Y además, unos árboles absolutamente, bueno, una especie que se ha demostrado que aquí no va. Y precisamente había que eliminarlos sí o sí, ¿no? Entonces, dado el contexto en el que está y que es un sitio de paso para otras instalaciones, como puede ser el propio polideportivo o la propia instalación de las piscinas de verano, pues se ha decidido, además es una acera muy estrecha, se ha decidido que no se van a poner árboles ahí, en esos 5 o 6 casos. También se dio traslado, y esto sí que se habló también en la propia comisión, que existe cerca de la residencia una serie de árboles, no me acuerdo nunca del nombre, son catalpas, que son unos árboles pues son muy grandes. La verdad es que esos son muy llamativos y que cuando se produzca su derribo pues va a ser muy llamativo el derribo, pero es que esos árboles se ha constatado que son árboles absolutamente sucios, que generan muchísima suciedad y muchísimas situaciones de inseguridad incluso para la propia gente que utiliza las aceras, y esto lo comentamos en una comisión y entre todos pues se dio como bueno que lo mejor era quitarlos, y esos pues no sé si se han quitado, pero si no se han quitado se quitarán, porque hay un tiempo en el ciclo vital de los árboles, hay un momento para su eliminación, bueno, para sustituirlos, y otro pues para su plantación, ¿no? Y ha sabido, yo creo que es algo habitual, esto es la nota de humor, pero ha sido San Antón ahora y lo habitual es que la gente compre planta para ponerla, ¿no? Porque es un buen momento para hacer las plantaciones. Y las podas, pues en su caso se suelen hacer, bueno, ya en la parte de Amurrio se han hecho muchísimas, y una de ellas, por ejemplo, que seguramente no se ha visto, pues se ha producido en los aledaños del campo de fútbol, ¿no? En el encuentro del campo de fútbol y las piscinas de verano, porque estaban invadiendo los árboles, la grada, y estaban produciendo situaciones de deterioro de la misma, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos obedecen a cuestiones de seguridad, en otros casos obedecen a cuestiones de simplemente pues los árboles están enfermos, y normalmente no se hace de una manera absolutamente arbitraria ni indiscriminada, ¿no? Partido Popular, Partido Socialista, Orain Amurrio, EH Bildu. Bueno, pues besterik ez badago, susteoan harrapatu nauzu, hori ez nuen espero. Ba, ez dakit, asko hori joan hemen eta. Bueno, 15 minutu falta dira gaueko 9 izateko, Gabon, eta